Muy buenas noches con todos. El día de hoy nos acompaña Esteban Silva. Él es politólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ha hecho una maestría en la Universidad de Tel Aviv en estudios migratorios. El día de hoy nos acompaña y pues nos va a hablar un poco más acerca del Líbano y la situación que se está desarrollando en estos momentos entre el Líbano, Israel, Irán y otros actores más dentro del escenario del Medio Oriente. Muy buenas noches, Esteban. Buenas noches, Benji. Primero que todo, muchas gracias por la invitación y estamos aquí para las cuestiones que sean necesarias. Perfecto, Esteban. Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿cuál es el origen de la relación entre Hezbollah e Irán y cómo ha evolucionado su alianza desde la Revolución Islámica de 1979 hasta el día de hoy? Bien, primero que todo, saludar el interés en el tema. Me parece que es importante que para hablar de estos asuntos referidos al conflicto, tratemos desde la raíz, el origen y todos los actores posibles que se encuentran en este caso. Para hablar del origen del Hezbollah, primero tenemos que hablar no solamente de la historia de este conflicto existente, es decir, el conflicto palestino-israelí, sino también de la historia del propio Líbano y cómo las dinámicas referidas a su distribución del poder generan también escenarios políticos complicados. Líbano surge en los territorios del norte del Levante Mediterráneo como una colonia francesa tras el desmembramiento del Imperio Otomano. Para 1932, y cuando ya la situación ameritaba una posible independencia, se tenía más o menos que la proporción de religiones que coexistían en el país y que tenían diferentes niveles de poder, referían a más o menos un 40% de cristianos, divididos entre maronitas, que son los cristianos de ritos orientales, cristianos católicos romanos y cristianos ortodoxos griegos, y un 60% de musulmanes divididos entre una mayoría chiita, asunto que vamos a ver con detalle a la hora de hablar del origen de Hezbollah, y una minoría sunita. Entonces, esto siendo un caso inusual para el resto del Medio Oriente. Esto a partir, como menciono, del Pacto Nacional del Líbano, que si bien se basa en demografía de 1932, se firma no físicamente, no oficialmente, sino en teoría en 1946. Este pacto nacional se actualiza posteriormente en el llamado Acuerdo de Taif. Vamos a avanzar luego con lo que es la historia de la guerra del Líbano, la primera en 1982, la segunda en el 2006, pero después de esta primera guerra civil en el Líbano con varios actores en disputa, las fuerzas de las tres religiones, y ya con Hezbollah incluido en ese momento, acuerdan reconfigurar la proporción de los sitios en el Parlamento, dándole más o menos 60 asientos en el Congreso a los cristianos, que se tenían antes, serían 64 a partir de entonces, y asimismo también aumentar la cantidad de escaños para los musulmanes a 64, en una escala igual, también aumentando la representación de sunitas y chiitas para, digamos, ajustarse a la nueva demografía de la época. Pero entonces, volviendo al punto del Pacto Nacional del Líbano, siempre han existido entonces esta división de poder entre estas tres religiones, por lo cual a partir de este pacto, el presidente del Líbano siempre es un cristiano maronita. Y aquí vamos a ver cómo este tema del mando de poder ha tenido una influencia muy dura dentro de las guerras por los choques de poder con las otras instituciones del Estado. El primer ministro, que es quien forma gobierno, es siempre un musulmán sunita. Y el presidente del parlamento es un musulmán chiita. En ese sentido, el Líbano tiene un llamado estado de partidos, tiene varios partidos, pero partidos de característica confesional. El país, si bien podría considerarse independiente y hasta cierto punto laico, la representación está dividida de forma confesionalista. Y el gobierno se cambia cada 4 años. En ese sentido, al presidente, que es un cristiano maronita, lo elige el parlamento en igualdad de condiciones entre cristianos y musulmanes cada 6 años,
El presidente propone un primer ministro que es aprobado por el Parlamento y así se forma el gobierno, entendiendo entonces que hay una dinámica de relación entre estas tres confesiones. Es así que Hezbollah surge en el año 1982 durante la invasión israelí del Líbano. Para entrar a la razón por qué Israel invade el Líbano en 1982, tendríamos que remontarnos al inicio del conflicto en 1948, siendo que cerca de 100.000 palestinos, durante la Nakba, la llamada catástrofe, el destierro de los palestinos durante la guerra de independencia de Israel, 100.000 palestinos llegan al Líbano, especialmente al sur del Líbano, la zona de las inmediaciones con la frontera con Israel, ubicadas en la margen sur del río Litani, que divide estas zonas geográficas. Estos 100.000 palestinos dentro de un universo de 700.000. ¿Por qué Líbano decidió acoger a tantos palestinos? El Pacto Nacional del Líbano de 1946 define al Líbano en primer lugar como un Estado con lengua árabe y perteneciente al mundo árabe. En su tercer punto, estipula que el Líbano tiene una política de cooperación innegociable con el mundo árabe y un equilibrio de confesiones orientado a poder mantener esta cooperación. Y en un cuarto punto, busca garantizar la equidad de los intereses de estas diferentes confesiones. Y es a partir de ello que se determinan cuotas de poder y divisiones a nivel del mando existente en el país. En ese sentido, esta cantidad de libaneses, de palestinos en el sur del Líbano genera una comunidad propia que siempre le va a resultar, de alguna forma, problemática al Estado de Israel. Asimismo, después de la guerra de los 6 días, donde el mundo árabe atacó a Israel en simultáneo y donde Israel se hizo de territorios que nunca había dominado, se cambió totalmente el equilibrio demográfico existente en el Líbano. Con la llegada de árabes palestinos de diferentes confesiones, hablamos de que el Líbano es un país que tiene apenas 10.000 kilómetros cuadrados, un país muy pequeño, donde, como mencionaba, conviven entre 15 a 20 comunidades religiosas con ciertas religiones mayoritarias. Y esto cambió la demografía y, por tanto, el equilibrio de poder existente en el país. En 1970, después de la guerra de los 6 días y bajo el riesgo de una escalada de violencia, el gobierno de Israel, en ese entonces liderado por Golda Meir, decide expulsar a la Organización para la Liberación de Palestina de su territorio, cosa que también hace Jordania, y la cúpula de Arafat y compañía se trasladan al sur del Líbano, desde donde empiezan a tener influencia en las acciones políticas en el Líbano. Hay que hablar entonces de que en el Líbano también se venían desarrollando diferentes corrientes políticas dentro de los propios cristianos, que en ese entonces eran una mayoría, con un partido, digamos, de orientación libanista, por decirlo así, que se alineaba un poco con los intereses de los musulmanes chiitas, y las llamadas falanges libanesas, que se habían convertido en un órgano político de cooperación con Israel. Entonces, con los incidentes de seguridad que existen entre estas comunidades internamente y con la influencia de la comunidad palestina en el Líbano, en 1978 ocurre un incidente en el que mueren 38 israelíes asesinados en la frontera entre Israel y Líbano. Israel entonces hace retroceder a la Organización de la Liberación de Palestina, que estaba ubicada en la frontera con el río Litani, metiendo tropas en el Líbano por primera vez. Y en 1982, las tropas israelíes llegan hasta Beirut por primera vez. En ese contexto, por ejemplo, surge la llamada masacre de Sabra y Shatila. Sabra y Shatila eran 2 campos de refugiados palestinos ubicados en Beirut Oeste, y en esos días había sido asesinado el presidente maronita del Líbano, Bashir Gemayel. Bashir Gemayel no había asumido aún el cargo, había ganado las elecciones y era perteneciente al partido Fuerzas Libanesas, un partido de cristiano maronita de orientación pro-israelí y muy poco alineado con los intereses de los partidos musulmanes en el Líbano. Asimismo, había ocurrido en años anteriores la llamada masacre de Damur. Damur era una ciudad de mayoría cristiana ubicada cerca de Beirut, en la cual, digamos, fuerzas alineadas a la Organización para la Liberación de Palestina y el Movimiento Nacional Libanés, un movimiento de corte islamista,
cometieron una venganza contra los cristianos y fusilaron a cerca de 600 personas. Dentro de toda esta seguidilla de violencia existente entre estas comunidades, las fuerzas de defensa de Israel, junto con sus aliados de la falange libanesa, aseguraron vengar el asesinato de Bashir Gemayel, este presidente electo, y se calcula, por la poca documentación del asunto, que murieron entre 350 a 3.500 los muertos, de acuerdo a diferentes versiones. Esta masacre fue el primer acto considerado como genocidio por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 37-123, ya que se considera que el ejército de Israel no evitó las matanzas teniendo conocimiento de las mismas y que este acto se realizó con el fin de eliminar a un grupo cultural nacional existente en el sur del Líbano. En este contexto de violencia entre israelíes y cristianos versus musulmanes libaneses y palestinos, de respuestas entre masacres y de avances de las tropas israelíes ya bajo el mando de Menachem Begin, el primer presidente del Likud, actual partido de Benjamín Netanyahu, es que surge el Hezbollah como una, digamos, autodenominada fuerza de combate musulmana chiita. Hay que hablar entonces de los ideales del Hezbollah para entender con detalle cómo funciona el Hezbollah. Su nombre proviene de la expresión árabe Hizbu Allah, que significa partido de Dios. Hizbu Allah, partido de Dios, que es un movimiento islamista. Hay que hacer aquí la diferencia entre islámico o islamista y musulmán. El musulmán es aquel que profesa la religión del Islam y generalmente en las ciencias sociales, en el análisis internacional, el término islámico define a aquel que lleva la práctica religiosa del Islam al campo político-social. De la misma forma, habíamos hablado de que los chiitas en un principio representaban el 27% de la población libanesa. Esta cifra considera la CIA que había aumentado hasta el 42%, lo cual garantizaba un gran apoyo a las fuerzas políticas que siguieran esta corriente religiosa. Esto tiene que ver con la gran división en el Islam desde la muerte de su profeta Mahoma entre sunitas y chiitas. La palabra chiita, que es la que define en este caso a Hezbollah, viene de la palabra shia, que en árabe significa facción. Representa entre el 5 al 10% del Islam, cerca de 170 millones de personas, y el nombre completo significa Shiat u Allah o Shiat u Ali, seguidores de Ali. Ali era el yerno de Mahoma, que según muchas versiones de la tradición islámica, habría sido nombrado por Mahoma como su sucesor. La principal diferencia entre los sunitas, aquellos que aseguran seguir la sunnah, la ley islámica, y los chiitas, los seguidores de Ali, es que la sucesión religiosa y las jerarquías dentro de la religión son diferentes, siendo que para los musulmanes chiitas hay una sucesión permanente que proviene de la estirpe de Ali, este cuñado de Mahoma, determinado como sucesor de estas enseñanzas religiosas. En el Líbano ya existía un partido chiita, el llamado Movimiento Amal, que tenía una fuerza, digamos, paramilitar, por decirlo así, pero precisamente el Hezbollah surge como una forma de dividir al propio Movimiento Amal, que era el movimiento existente hasta ese momento. El Hezbollah, además, tiene una gran relación con Irán, ya que en Irán, en 1979, había ocurrido la Revolución Islámica. Había habido un cambio en el equilibrio de poder del gobierno del Shah, que era un gobernante religioso, reformista, muy cercano a Occidente y además considerado un amigo de Israel, y pasar a una revolución religiosa fundamentalista bajo el mando de los ayatolas, líderes religiosos teocráticos de corte chiita que asumen el poder en Irán. Entonces el discurso de Irán pasa de una cooperación permanente con Occidente a el llamamiento público a la eliminación de Israel y al establecimiento de un Estado teocrático bajo el mando de una jerarquía religiosa. Hezbollah, en su nacimiento, sigue esta estructura de la revolución islámica en Irán al proponer un Estado islámico inicialmente
Inicialmente Hezbollah surge con la intención de proponer un Estado religioso en el Líbano. Esto con los años se va modificando, ya que Hezbollah entiende que en un país pluriconfesional los musulmanes y los propios chiíes no eran la mayoría. Pero es entonces que ahí tenemos el origen del Hezbollah a nivel religioso, a nivel político y su relación con Irán. Sin embargo, en principio, Hezbollah era considerado una especie de movimiento de clérigos musulmanes que empezaba a recibir financiamiento del recién cambiado Estado iraní de la República Islámica de Irán para enfrentar la invasión en el Líbano. Sus líderes, en ese entonces Hassan Nasrallah, y otros clérigos importantes en ese entonces eran seguidores del ayatollah Khomeini, el primero en efectuar la revolución en Irán. Y cerca de 1.500 miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, el ejército de Irán, entrenaron, con el permiso del gobierno sirio de Hafiz al-Assad, a milicianos de Hezbollah para empezar a realizar acciones militares, trasladándose entonces al Valle del ABK. El Valle del ABK actualmente pertenece al Líbano, en ese entonces pertenecía a Siria, y hasta 1985, en esos 3 primeros años de su existencia, empieza esta formación militar que algunos consideran una amalgama de extremistas chiitas violentos. Además, a este Hezbollah se absorbieron otras organizaciones religiosas armadas que ya existían en el Líbano, como la Yihad Islámica Libanesa, que no es lo mismo que la que existe en Palestina, otra que se llamaba la Organización de los Oprimidos en la Tierra, y la Justicia Revolucionaria, que eran todos parte de esta barrera militar existente en el sur del Líbano. Entonces ahí podemos entender este nacimiento de Hezbollah como una búsqueda de ser una alternativa al movimiento Amal, un movimiento de características más políticas y que además estaba en ese entonces alineado con el gobierno sirio. En esa misma época se desarrolla entre Líbano y Siria la llamada Guerra de los Campos, otro tema que habrá tiempo para explicar con más detalle, en el que se consolida la oposición entre Hezbollah y el movimiento Amal debido a la llamada Guerra de Guerrillas. Ehud Barak, que fue primer ministro de Israel, considera en su momento que esta oposición al régimen sirio y precisamente al movimiento Amal generó que de alguna forma los chiitas del Líbano, bajo cierta influencia de Israel, empezaran a ver Hezbollah como una opción, entre comillas, buena políticamente hablando. Sin embargo, es a partir de entonces que con ese entrenamiento militar y al haber empezado a ganar legitimidad entre poblaciones radicalizadas por la guerra, Hezbollah empieza a realizar lo que podríamos llamar una guerra asimétrica contra el ejército de Israel. Conocemos como guerra asimétrica a este conflicto en el que hay una diferencia cuantitativa en cuestión de número de milicianos y de cualitativa a nivel de recursos militares y políticos entre los bandos. En ese entonces Hezbollah no tenía el poderío militar del que se ha hecho al día de hoy, y sin embargo es en ese entonces que Hezbollah es el primer grupo es el primer grupo armado, la primera milicia paraestatal que utiliza en el Medio Oriente los atentados suicidas, la táctica de los secuestros de soldados extranjeros, cosa que empieza en los años 90 con los soldados israelíes, y los secuestros de vehículos y aviones. Esto ya lo había hecho antes la OLP, pero insisto, hablo de grupos no estatales, grupos paraestatales considerados de resistencia islámica, entre comillas. La guerra civil libanesa termina en el año 90 y se firma este acuerdo de Taif que recompone el parlamento, y es entonces que Hezbollah por primera vez tiene acceso al Congreso libanés y abandona su pretensión de tener un Estado islámico para, de alguna forma, libanizarse. Acepta el Líbano multiconfesional y tiene la intención de participar en política para legitimarse entre el grueso de la población del país. Estos acuerdos de Taif, firmados al final de la guerra del Líbano, exigía la desarticulación de todas las milicias libanesas y no libanesas, siendo que Hezbollah fue la única milicia del sur del Líbano que incumplió los acuerdos bajo la influencia del régimen sirio, el régimen de los Assad y del financiamiento iraní. Es así que en el año 92, con el apoyo político de Ali Khamenei, el nuevo líder supremo de Irán, Hezbollah gana 12 provincias del Líbano y busca entonces tender puentes con los cristianos libaneses para
lograr consensos políticos en el Parlamento. Entonces, es así que Hezbollah empieza a tener participación en los siguientes conflictos. Vamos a tener tiempo para conversar sobre ello con las siguientes preguntas. Muy bien, estimado. Han sido, ¿cómo se llama? Realmente una explicación bastante extensa en relación a la primera pregunta que te había mencionado, pero sí nos está ayudando a comprender un poco más lo que viene a ser el contexto actual. En ese sentido, vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿no? Nuestra siguiente pregunta es, en términos históricos, ¿cómo ha impactado la intervención de Estados Unidos en la región en el desarrollo del conflicto israelí-palestino y la aparición de actores como Hezbollah? Ok, esta es una pregunta un poco complicada debido a la extensión que abarca, y hay que hablar de que Estados Unidos en el conflicto israelí-palestino ha tenido una gran influencia, siempre siendo la potencia que ha protegido militarmente a Israel, que lo ha proveído de capital para generar armas e inteligencia. Es cierto que si bien buena parte de la inteligencia israelí y del desarrollo de sus armas se da en el propio país, hay un financiamiento importante tanto de organizaciones judías como del propio Estados Unidos. Y esta idea que actualmente también se ha mencionado, y me parece que hoy lo hizo el premier Benjamín Netanyahu, acerca de la reconfiguración del orden político en el Medio Oriente. Especialmente a partir de la pérdida del bastión iraní que se tenía en el pasado por parte de Estados Unidos, la política de Estados Unidos alude primero a la militarización de la zona con la creación de conflictos proxies, terceros, y luego buscando solucionarlos. Es así que tenemos la intervención de Estados Unidos, primero como potencia protectora y luego como pacificadora en la guerra del Líbano. Tenemos la incursión en Irak tras la invasión de Kuwait en los años 90 y su participación en diferentes conflictos en la zona después con actores que habían estado previamente relacionados a ellos, como Al-Qaeda, como los talibanes en Afganistán, actores que tuvieron relación en algún momento con Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría para combatir a las fuerzas soviéticas no religiosas, y posteriormente apuntando a estas organizaciones como parte de los gobiernos en el Medio Oriente. Entonces, esto ha influido en la aparición de actores como Hezbollah o el propio Hamas, con el cual Hezbollah tiene grandes diferencias doctrinarias y políticas, hay que mencionarlo también, en el sentido de que al liberarse estas guerras asimétricas, otras potencias de la región empiezan a buscar, digamos, financiar a las organizaciones de corte paramilitar en la zona. Y menciono esto porque la crisis post-revolución islámica generó una gigantesca crisis del petróleo a nivel mundial, dado el corte de relaciones en esta radicalidad de la revolución iraní con Occidente. Podríamos mencionar así de forma un poco ligera para no salirnos del tema, que el petróleo del Medio Oriente, del Golfo Pérsico, es el que abastece en gran parte a los vehículos del mundo por su facilidad para ser licuado y procesado en el uso de vehículos. Si bien en América tenemos otras reservas de petróleo, como las del Golfo de México, que son las que más abastecen a los Estados Unidos, las de Venezuela y las de nuestra Amazonía, es un petróleo que es más difícil de procesar y que tiene otras utilizaciones. Entonces, esta crisis del petróleo produce un alza de los precios en muchos recursos en el mundo, alarga las cantidades de tiempo necesarias para mantener la cadena productiva mundial. Y obviamente eso también estimula que las potencias, especialmente en este caso Estados Unidos, tengan que poner la mano dentro de los conflictos en el Medio Oriente para buscar reconfigurar a su favor el ajedrez político. Es así que vemos, por ejemplo, que al día de hoy, bajo el apoyo militar de Estados Unidos, Arabia Saudita se ha convertido en los hechos en un aliado estratégico militar de Israel. Es así que vemos que países como Jordania, en los Emiratos Árabes, Bahrein, no solamente han firmado la normalización de relaciones con Israel, sino que corresponden a una barrera política y militar que impide a Irán y a otras organizaciones tomar acciones más fuertes, más allá de su evidente solidaridad con la causa palestina. Y como he mencionado, la incursión de Estados Unidos en países como Irak durante el gobierno y la posterior ejecución de Saddam Hussein, en Siria, donde a través de las guerras civiles en algún momento ha tenido que enfrentarse al Estado Islámico,
entre otros, ha tenido una influencia muy grande en cómo se ha desarrollado el ajedrez político ya complicado del Medio Oriente con su intervención. Muy bien, Esteban. Vamos a continuar entonces con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es si es que podrías explicarnos cómo ha cambiado la relación de Rusia con Israel e Irán en las últimas décadas, particularmente en el contexto del conflicto sirio, ¿no? Porque ahí vemos cómo existe una amplia relación de este actor que, bueno, tiene cierta influencia, ¿no? En estos otros países, ¿no? Primero, la Unión Soviética y posteriormente Rusia, ¿no? Ok, voy a empezar por la parte que me parece más concreta, que es el tema de las relaciones Rusia-Irán, que si bien, digamos, hablamos de una relación milenaria, podríamos hablar desde los años del Imperio Persa y el Imperio Ruso, cuando los safávidas gobernaban Irán, yendo a temas concretos y para dar una pincelada de cómo esto se ha desarrollado, fue la Unión Soviética el primer país que reconoció oficialmente a la República Islámica de Irán tras la revolución en febrero de 1979. Antes de ello, Rusia había participado, digamos, ¿cómo decirlo?, de una oposición a la revolución constitucional persa liderada por los shahs, que tenía que ver además con la oposición de la Rusia en ese entonces a la Turquía otomana, bajo la influencia de la Federación Revolucionaria Armenia. Asimismo, muchos rusos que escapaban de la revolución en la entonces Unión Soviética huían hacia Persia con la intención de salvaguardar sus derechos políticos y que han tenido grande influencia en la cultura de Irán. Incluso en zonas del actual Irán se estableció una llamada República Socialista Soviética de Persia en la hoy provincia iraní de Gilán en los años 20. Luego, bajo la influencia de Gran Bretaña, esta república cayó y claro, hubo una cooperación de todas formas entre la Unión Soviética y Persia, pero tan pronto empezó la Segunda Guerra Mundial, hay un momento de la guerra en la que la Unión Soviética y el Reino Unido lanzan una invasión sobre Irán, ya que había una alianza en ese entonces con Azerbaiyán, que tiene otro conflicto que también habrá tiempo para mencionar, bajo la idea de conformar una república autónoma. Luego, la Unión Soviética tenía la idea de establecer una república comunista en Irán al final de la guerra. Sin embargo, con la llegada de los Estados Unidos como un socio del gobierno de los shahs, en la Guerra Fría, Estados Unidos gana el pulso y establece a Irán como parte de su bloque anticomunista. En 1946, durante la llamada Crisis de Irán, la Unión Soviética se niega a devolver estos territorios de los que habíamos hablado antes, que habían invadido en Irán y Azerbaiyán, y entonces se genera esta polarización. Al final, el territorio de la provincia de Gilán es devuelto a Irán y Estados Unidos se hace con el poder por medio de la dinastía de los shahs. Es en ese contexto que la Unión Soviética reconoce como primer potencia en el mundo a la República Islámica de Irán en 1979. Si bien el ayatollah Khomeini, que era quien gobernaba en ese entonces, el primer ayatollah de la República Islámica, consideraba que el Islam era incompatible con los ideales soviéticos comunistas que buscaban precisamente la abolición de la religión, sí que tenía como aliado de alguna forma a otros regímenes de la zona que tenían relaciones ruso-iraníes. Sin embargo, la relación siguió siendo un tanto tensa durante los años de la Unión Soviética, ya que precisamente la Unión Soviética en la guerra Irán-Irak en los años 80 proveyó de armas a Irak, que estaba gobernada por Saddam Hussein, que era un gobernante más bien de tendencia panarabista y socialista. Sin embargo, con la caída de la Unión Soviética, la Rusia de los 90, al mando de Boris Yeltsin, empieza a generar pactos militares con Irán. En ese sentido, primero que se abren relaciones diplomáticas y comerciales con el establecimiento de sedes diplomáticas, y pronto Irán empezó a adquirir armas de Rusia.
En los años 90, entonces, Rusia invierte dinero en Irán para completar la construcción de un reactor nuclear en Bushehr. Bushehr es una zona al sur de Irán, ubicada en el mar del Golfo Pérsico, que es parte de la zona más occidental del país, que apunta hacia Arabia Saudita y principalmente hacia Israel. Si bien Irán ya tenía un programa nuclear desde la época de los Shahs, sabiendo que Irán es uno de los pocos países en el mundo que cuenta con reservas de uranio enriquecido, Rusia se hace de este programa nuclear en los años 90 al ayudar a enriquecer el programa nuclear con la construcción de reactores. Asimismo, siendo que empieza el apoyo de Estados Unidos a otras potencias de la zona y especialmente Arabia Saudita, Rusia e Irán empiezan a compartir ideales políticos. Hablamos de la Rusia postcomunista, no hablamos de la Unión Soviética. Asimismo, comparten espacios como 1. El Foro de Países Exportadores de Gas, 2. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, entre otros. Actualmente, por ejemplo, se sabe que en la guerra de Ucrania, Rusia ha utilizado misiles y drones tipo Shahid. Shahid significa mártir en árabe y es una producción iraní para los ataques en contra de Ucrania. Rusia ha ayudado en muchos aspectos a nivel de Consejo de Seguridad a Irán, especialmente cuando se ha negado a declarar cuestiones respecto del enriquecimiento del uranio y entre otras cuestiones. Han habido roces, especialmente cuando en el 2010 Dmitry Medvedev, que reemplazó brevemente a Vladimir Putin, prohibió la venta de misiles a Irán, ya que Irán estaba incumpliendo con las normas de energía nuclear, lo que provocó un choque con los más ortodoxos en Irán, especialmente en ese entonces el presidente Mahmoud Ahmadinejad, y otras cuestiones. Sin embargo, se entiende que hay un crecimiento de las relaciones estratégicamente políticas al tener enemigos en común en la zona, al tener, digamos, rivales políticos comunes con intereses contrapuestos, y además una coincidencia en temas de recursos, siendo que Rusia es la tubería de gas de Europa y que Irán posee cantidades de gas incontables. Por su parte, las relaciones de Rusia con Israel siempre han sido bastante ambiguas. En los años de Stalin, hubo una propuesta para establecer un Estado judío en el hoy llamado Oblast hebreo de Rusia. Se dice incluso que Stalin adoptaba una postura pro-sionista, ya que los fundadores de Israel, con David Ben-Gurión a la cabeza, tenían una postura socialista. Asimismo, se entendía que el sionismo en ese entonces, liderado por Ben-Gurión, tenía la intención de acabar con la influencia británica en el Medio Oriente, lo cual en ese entonces se condecía con los intereses de la Unión Soviética. En el año 47, la Unión Soviética, con Stalin a la cabeza, vota a favor del plan de partición de las Naciones Unidas para Palestina. Y en 1948, la Unión Soviética es el tercer país en el mundo que reconoce de jure a Israel. El primero había sido Estados Unidos, pero además es el primero en reconocerlo de jure, es decir, con reconocimiento jurídico pleno. Tenemos también que Israel, dentro de esta gama diferente, de esta división del pueblo judío por el mestizaje producido en la diáspora, tiene una gran cantidad de judíos soviéticos, étnicamente hablando, dentro de su composición. Golda Meir, que fue primero embajadora de Israel en la Unión Soviética y posteriormente primera ministra del país, especialmente durante la guerra del Yom Kippur, era de origen soviético, nacida en Ucrania, en la ciudad de Kiev, en el entonces Imperio Ruso. Asimismo, la Unión Soviética apoyó a Israel durante la guerra de independencia mediante sus votos y mediante su influencia diplomática frente a la oposición de los países árabes al plan de partición de Palestina. Asimismo, durante la crisis del Golfo de Suez en los años 50, cuando los egipcios, en medio de esta tensión existente por el asunto israelí, empezó a rechazar el cruce de muchos recursos, la Unión Soviética encontró aquí una oportunidad para acercarse a los países árabes. Egipto, por ejemplo,
empezó a recibir armas de países del Pacto de Varsovia con la autorización de la Unión Soviética, que era quien de alguna forma tenía el control de esta sección política. La Unión Soviética, mediante armas durante esta época de la Guerra Fría, cambia un poco su percepción respecto a Israel al ver que no iba a tener la influencia que esperaba, y entonces por medio de los países árabes empieza a influir, mejorando capacidades militares. Militares soviéticos empiezan a entrenar a ejércitos sirios, egipcios, libios, yemenitas, argelinos, iraquíes, y esto termina con que la Unión Soviética rompe relaciones con Israel durante la Guerra de los 6 días. Esta relación nunca se solucionó hasta la desintegración de la Unión Soviética. La Unión Soviética nunca volvió a retomar relaciones con Israel, estableciendo una especie de encargado de negocios por medio de la Embajada de Finlandia, como intermediario de relaciones israelíes. Asimismo, en 1975, la resolución 3379 de la Asamblea General de las Naciones Unidas equipara al sionismo con el racismo y lo llama por primera vez apartheid en comparación con lo existente en Sudáfrica. Los especialistas de ese tiempo indican que quien orquestó la aprobación de esta resolución fue la Unión Soviética, que fue además rechazada en el año 91 y abolida por completo justo cuando la Unión Soviética ya se había disuelto. El nuevo país, la Rusia postcomunista, reestablece relaciones con Israel en 1991 y entonces hay una gran facilitación de la nueva inmigración de judíos soviéticos hacia Israel. Hay muchos estudios que hablan de las características culturales, políticas, de la influencia de los judíos soviéticos en Israel. Muchos de ellos, por ejemplo, no eran aceptados por el gran rabinato israelí, que tiene el derecho sobre la ciudadanía y los asuntos civiles, debido a que comían cerdo, un alimento muy común en contextos fríos. Hubo también grandes discrepancias respecto al nivel de involucramiento político, que es un tema aparte de la propia política interna israelí. Y entonces, si bien han habido relaciones que podrían considerarse amistosas en cuestión de elección de autoridades, por ejemplo, Ariel Sharon, que era considerado un prorruso y fue primer ministro de Israel, Vladimir Putin y sus acercamientos, también ha habido una política de doble filo, ya que Rusia ha proveído de sistemas antitanques a Hezbollah, como parte de su influencia en el Medio Oriente. Rusia ha vendido misiles tierra-aire a organizaciones pro-palestinas que atacan a Israel. Sin embargo, esta ambigüedad de la relación rusa se manifiesta en otras posturas de Vladimir Putin, que un poco que contradicen las cuestiones de apoyo militar a otros países en la región, siendo por ejemplo que durante la guerra en Gaza en 2014, en la cual las fuerzas de defensa de Israel entraron violentamente en la franja de Gaza, Putin dijo públicamente: yo apoyo la batalla de Israel ya que desea mantener a sus ciudadanos a salvo. En cuestión de relaciones comerciales, Israel importaba mucha fruta y mucha carne de Israel y de la India, que es uno de sus principales aliados comerciales. En el 2016, Putin también dijo: 1 millón de ciudadanos israelíes provienen de la Unión Soviética, tenemos afinidades culturales, entre otras cosas. Sin embargo, a nivel diplomático y a nivel de decisiones, esta ambigüedad de Rusia se ha expresado también en el apoyo a la causa palestina y directamente en la cooperación militar con Irán para los ataques que se han venido realizando. Muy bien, Esteban. Muy interesante toda esta explicación de la Unión Soviética, de un tanto de la Rusia en la actualidad, ¿no? También, por ejemplo, ahí creo que, no sé si faltó mencionar un poco este tema de Siria, ¿no? Cómo es que tanto Israel como Rusia tienen ciertos intereses dentro de Siria. No sé si podrías explicarnos quizás a grandes rasgos, por favor. Tal cual, la relación del gobierno sirio, del régimen sirio con la Unión Soviética se remonta a los años de la Unión Soviética, cuando el Baath Árabe Socialista, el partido que actualmente gobierna en Siria, llega al poder, siendo que la Unión Soviética tiene una gran cooperación con el gobierno de los Assad, primero con Hafiz al-Assad y luego con Bashar al-Assad, que es un gobierno de corte, como decíamos, socialista y panarabista, no religioso, sin embargo con mucha influencia cultural y religiosa por el contexto en el que se vive, siendo que este régimen ha sido un rival permanente
de Israel. Una de las misiones más famosas, por ejemplo, del espionaje israelí del Mossad, en los años 60 con el espía Eli Cohen, una historia que incluso está en Netflix, se da en contra del surgimiento del régimen de los Assad. Entonces, es cierto que esta guerra ha generado intereses contrapuestos, sin embargo, cuando se dio la guerra contra el Estado Islámico, surgió algo muy, muy curioso, y es que las fuerzas de las potencias, incluido Israel, lucharon todos juntos contra el Estado Islámico. Sin embargo, en Siria, Bashar al-Assad ha permitido la presencia del Kataib Hezbollah, que es una rama chiita del Hezbollah armada en la frontera con los altos del Golán, y otras guerrillas que diariamente también atacan a Israel. Es decir, hablamos de un régimen que cuenta con el apoyo ruso y que se contrapone a los intereses israelíes y que de forma indirecta genera fricciones entre estos dos países. Muy interesante esta última explicación, Esteban, y bueno, las explicaciones anteriores también. La verdad es que conoces bastante acerca del tema y nos da una apertura a entender mucho más el conflicto actual, ¿no? Ahora, para no ser tan extensa la entrevista, voy a continuar con la siguiente pregunta, y es, ¿cómo ha influido la guerra del Líbano de 1982 en la configuración actual de la política de seguridad israelí frente a Hezbollah y también a este ataque preventivo, ¿no?, que realiza Israel a Líbano, ¿no?, en la actualidad, ¿no?, ya sea quizás de manera preventiva o quizás con otros intereses políticos de por medio, ¿no?, teniendo en cuenta también la situación política de Benjamín Netanyahu dentro de Israel, ¿no? Ok, volviendo entonces al tema de la configuración militar dentro del propio Líbano del que habíamos hablado al inicio, esta guerra primero afecta muchísimo la configuración de las fuerzas políticas dentro del Líbano, ya que tenemos dos bandos. Uno en el que estaban Israel y las falanges libanesas, junto con otros movimientos cristianos maronitas e independientes del sur del Líbano en contra de los musulmanes. Y del otro lado teníamos a varios movimientos de corte islámico. El movimiento nacional libanés, que hasta el año 82 es uno de los beligerantes, el movimiento Yamul. Yamul era una guerrilla de corte no religiosa, sino más bien panarabista. La Organización por la Liberación de Palestina, que se encontraba en ese entonces exiliada en el sur del Líbano. Hezbollah, que se une como beligerante en el año 85, cuando sus tropas ya están armadas y empiezan a generar la llamada guerra de guerrillas. Irán, que en medio de este conflicto se convierte en un beligerante al empezar a proveer capital y armas a las guerrillas. El gobierno sirio, los remanentes extremistas del movimiento Amal, del cual ya habíamos hablado, las propias Fuerzas Armadas del Líbano, y en ese medio, digamos, se meten a tratar de controlar la situación el ejército libanés, la llamada UNIFIL, que eran las fuerzas provisionales de Naciones Unidas para el Líbano, Estados Unidos, Francia e Italia, y llamadas Fuerzas Árabes de Disuasión, que lo que buscaban era digamos, mantener el equilibrio militar en la zona. La Fuerza Árabe de Disuasión no era una iniciativa bien interesante conformada por la Liga Árabe para resguardar la seguridad dentro del Líbano durante esta guerra, y estaba formada por militares de Arabia Saudita, de Sudán, que es un país que excede al Medio Oriente, de Yemen del Sur, ya que Yemen también estaba dividida por cuestión de la guerra, y los Emiratos Árabes Unidos. Después del asesinato de Bashar Gemayel, su hermano Amin Gemayel, que asume la presidencia, disuelve esta fuerza y la une al ejército del Líbano, precisamente para tratar de controlar la situación, poniéndose al medio de estos beligerantes. Pero entonces, en temas de influencia directa de la guerra civil del Líbano en la política de seguridad y la actitud frente al Hezbollah, hablamos de que primero Hezbollah se legitimó no solamente entre la población chií afectada por la guerra, sino también, como mencionábamos, que al pasar al campo político, busca encontrar alianzas políticas con los ex aliados cristianos maronitas de Israel, en este caso el Partido del Frente Nacional. Hezbollah, con el armamento que tenía, se ubica al sur del río Litani, que es el río que demarca la división entre el centro y el sur y el Líbano.
Y al final de la guerra, los intentos de paz y de reconciliación entre las fuerzas en el Líbano fracasan, especialmente por el boicot de las milicias palestinas que tenían su propia intención. Entonces, en la última etapa de la guerra, cristianos, socialistas, sirios y musulmanes libaneses hacen una alianza por la paz buscando confrontar estos intereses y se llega entonces al acuerdo de Taif, en el cual se establecen nuevas cuotas políticas en el Parlamento y se obliga al desarme de las guerrillas existentes en el sur del Líbano. Sin embargo, el poder de Hezbollah excedía el control que podía tener UNIFIL y posteriormente el ejército del Líbano para ser desarmada. Y Hezbollah decide no desarmarse y además conformarse como un partido político. Hezbollah llega por primera vez al Parlamento en 1992, mismo año en el que el fundador de Hezbollah es asesinado, Abbas al-Musawi, que era un teólogo libanés, y que es sucedido entonces por Hassan Nasrallah. Dentro de una de sus últimas acciones en esta guerra, Israel elimina a Abbas al-Musawi, que era el fundador doctrinario de Hezbollah, y que es sucedido por el líder recientemente eliminado, Hassan Nasrallah. En estos últimos años después de la guerra del Líbano, lo que podríamos considerar la guerra civil, Israel lanza una operación en el año 96 llamada Uvas de la Ira. En esta operación de 11 días, Israel vuelve a meterse en el sur del Líbano, pero esta vez para acabar con Hezbollah. Y es aquí donde nuevamente se empiezan a reconfigurar los equilibrios políticos respecto a las actitudes frente a Hezbollah, siendo que entonces el propio gobierno libanés y algunas milicias a su alrededor entienden un poco, digamos, el objetivo de Hezbollah y más que aliarse los dejan, entre comillas, trabajar. Entonces, al tiempo y tras las masacres cometidas por Israel en el sur del Líbano, específicamente la masacre de Cana, considerada como tal por las Naciones Unidas, donde mueren 106 civiles libaneses, Israel retira a sus tropas de la zona de seguridad en Líbano. Si bien en ese momento se neutraliza la amenaza contra el país, Hezbollah toma control de todo el sur del Líbano y al incrementarse en milicia, al incrementarse en armamentos, empieza a ser considerada como la mayor fuerza armada no estatal en el mundo. Hasta el día de hoy, al menos sin haber calculado los daños producto de esta guerra, Hezbollah es el ejército no estatal más poderoso del mundo. ¿Y cómo cambia esto la política de seguridad? En el 2004, ante Naciones Unidas, Líbano asegura que se niega a desarmar Hezbollah. El propio gobierno de Líbano asegura que no va a desarmar Hezbollah ni los va a obligar a desarmar. En ese contexto tenemos la llamada Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, firmada en el 2006 para tratar de resolver el conflicto entre Israel y Líbano. Antes de ello, Hezbollah mata al primer ministro de Líbano, a Rafik Hariri. Rafik Hariri muere por un camión bomba. Él era un islamista suní, como mencionábamos, que son todos los primeros ministros de Líbano. Y esto provoca una nueva guerra, la llamada Revolución de los Cedros, en la cual también se mete Israel. Ya que en la Revolución de los Cedros hay una influencia siria en los ataques contra el gobierno, precisamente en el asesinato de Rafik Hariri y el apoyo a Hezbollah. Israel se mete en la guerra durante 33 días de combate. En ese entonces Hezbollah secuestra a 2 soldados israelíes a los cuales devuelve después de muchos años, obviamente, muertos. En esta guerra, Hezbollah llega a invadir Líbano y es frenado por Hezbollah. Las fuerzas de Naciones Unidas para el Líbano, la FINUL, y las Fuerzas Armadas libanesas se meten al territorio donde había estado Israel para tratar de controlar a Hezbollah. Entonces surge la Revolución 1701, que hasta el día de hoy se invoca cada vez que empieza la guerra, que exige, 1, el cese de las hostilidades entre Israel y Hezbollah. 2, el retiro de las fuerzas israelíes del Líbano para ser reemplazadas por la UNIFIL y las fuerzas libanesas. Y 3, el desarme de Hezbollah. Obviamente también exige al Líbano que ejerza un control gubernamental sobre su propio territorio
y en ese entonces, claro, pedía los esfuerzos para la liberación de los soldados israelíes que habían sido secuestrados por, eh, por, eh, por Hezbollah. Entonces tenemos aquí, uno, inserción de Hezbollah en la política nacional a partir de los aparatos políticos existentes. Dos, el crecimiento de Hezbollah y la negativa del Líbano a enfrentarlos. Tres, la guerra civil en la que Israel se mete en Líbano a combatir a Hezbollah. Y cuatro, una resolución aprobada por el Consejo de Seguridad, es decir, de obligatorio cumplimiento, que establece estos cuatro parámetros para establecer una paz en el sur del Líbano. Obviamente, esta resolución ha sido violada por Israel, por Hezbollah y por el Líbano a lo largo del tiempo. Es así como esta política de seguridad termina determinada por, tanto por la guerra del 82 como por todas las cuestiones que han provenido después. Muy bien, entonces ahora continuamos con la siguiente pregunta. Es bastante interesante lo que has mencionado en relación a cómo es que se van desencadenando los hechos, ¿no? Cómo es que hay una gran cantidad de resoluciones, pero que no se van respetando a lo largo del tiempo, ¿no? Hasta llegar a la actualidad. También el haber explicado el tema de este cambio de dirigentes, ¿no? Tras la muerte del fundador, ¿no? De Dogma, ¿no? En este caso de Hezbollah. Y justo también mencionabas algo bastante particular, ¿no? Cómo es que quizás Israel busca de alguna manera defenderse, ¿no? Ante esta situación, pero también ahí vemos cómo es que se vulneran las numerosas resoluciones, ¿no? En ese sentido, vamos a pasar con nuestra siguiente pregunta, ¿no? Ya que habías mencionado también a Nasrallah, ¿no? En este caso, con la reciente muerte, ¿no? Del líder de Hezbollah a manos de Israel, ¿cuáles serían las implicancias que podría tener esto para la estabilidad del Líbano y la posición de Hezbollah en la política regional, ¿no? Bueno, primero ya vemos más o menos cómo es que ha habido una reacción por parte de Irán, ¿no? No solamente por la muerte de este líder de Hezbollah, sino también por la muerte de uno de los líderes de Hamas, ¿no? Me parece del el líder de la ala política de Hamas, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo es que todo esto influye, ¿no? Y provoca ciertas reacciones, ¿no? Por parte de los aliados de Hezbollah, de Hamas, ¿no? Como vienen a ser el caso de Irán, ¿no? Ok, primero hay que mencionar que no es solamente la eliminación de Nasrallah, que si bien es probablemente lo que podríamos considerar el golpe más duro dentro de la guerra al líder del ejército no estatal más grande del mundo, sino cómo estas operaciones que podríamos llamar casi quirúrgicas de Israel han eliminado a toda la cúpula de Hezbollah en menos de 9 días. Esta operación de inteligencia llevada a cabo por el Mossad, en la cual explotaron estos beepers, estos walkie-talkies de comunicación entre tropas de Hezbollah, ha sido una operación casi coreográfica, ya que esto ha implicado la inserción de explosivos dentro de dispositivos en su fabricación, sabiendo que Nasrallah le había dicho a sus tropas que no utilizaran celulares por el temor a ser rastreados. Obviamente esto ha tenido como consecuencia no solamente los daños a los milicianos de Hezbollah, sino también a otros civiles que han estado presentes en las circunstancias. Y obviamente, como parte de esta coyuntura, al no tener beepers ni walkie-talkies, o se vuelve a utilizar el celular o empiezan las reuniones en personas. Y es así que con ataques bastante específicos, Israel eliminó en enero a Saleh Haruri en Líbano, en Beirut. Saleh Haruri era considerado el número 2 de Hamas. Luego eliminó a Reza Mousawi, un comandante del ejército iraní que se encontraba en Líbano para, obviamente, negocios de armas. Elimina posteriormente a Ismail Haniyeh, que era considerado el primer ministro de Gaza y líder de Hamas en el exilio, en Teherán. Lo elimina en Teherán, en pleno centro de la capital de Irán, a menos de 200 metros de la residencia presidencial. Y luego elimina en 9 días a toda la cúpula de Hezbollah, finalizando con la eliminación de Hassan Nasrallah, que había sido el líder de Hezbollah desde 1992 hasta la fecha, durante 32 años.
que había sido la persona que muy probablemente había ordenado ataques de Hezbollah a nivel internacional, como lo fue el atentado contra la Mutual Israel-Argentina en 1994, contra la Embajada de Israel en Argentina en 1992, y que ha estado a cargo de la milicia no estatal más grande del mundo. ¿Qué implicaciones podría tener? Ya hemos visto que en esta venganza de alguna forma tan anunciada, Irán el día de hoy ha disparado 180 misiles balísticos contra el territorio de Israel, en una escalada nunca antes vista, ya que por primera vez este año Irán se ha decidido atacar directamente a Israel. La primera vez fue hace algunos meses, cuando lanzaron, que me parece solamente 9 misiles, y esta vez que había una andanada de misiles balísticos que tienen la capacidad de cruzar los 1.300 kilómetros de distancia entre Irán e Israel en solamente 12 minutos. Siendo que Hassan Nasrallah era un líder político importante en el Líbano, líder de una fuerza no mayoritaria, pero importante a nivel político, y obviamente del movimiento armado de la organización terrorista que ocupa todo el sur del Líbano, ello ha traído como consecuencia una escalada de la violencia y obviamente una disminución de las posibilidades de un acuerdo de paz. El enviado de Estados Unidos para asuntos de Medio Oriente, Amos Hochstein, había estado en el Medio Oriente en estas fechas y se sabe que Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, había viajado a Nueva York para la Asamblea de la ONU bajo esta idea de negociar la paz, bajo la idea de no se ataque más porque vamos a conversar y a Irán que se mantenga al margen. Estando Netanyahu y antes de su discurso en Naciones Unidas, se aprueba desde Nueva York el ataque contra Nasrallah, sabiendo que estaba en la ubicación en la que se encontraba. Obviamente, la presencia de Israel en el sur del Líbano es una violación a la resolución 1701 de Naciones Unidas, como también los permanentes bombardeos desde el 8 de octubre de 2023 hasta la fecha, que han dejado a cerca de 200.000 personas fuera de su hogar en el norte del Líbano, corresponden a una violación de la resolución 1701 por parte de Hezbollah, así como la incursión de milicias no estatales y del propio ejército del Líbano siguen correspondiendo a las violaciones de esta resolución. Se ha radicalizado entonces la posición de Irán, una potencia nuclear de la zona, contra Israel, una potencia militar de la zona, y frente a Hezbollah, el mayor ejército no estatal del mundo. Así también tenemos que ver que algo que ha salido, que se ha perdido dentro de la discusión respecto de la guerra es la situación de los cerca de 110 rehenes israelíes que continúan en Gaza, siendo que Hamas, ya casi desarmado, no ataca a Israel con misiles desde hace varios meses y que al haber quedado descabezado tiene actualmente a su líder, a Yahya Sinwar, escondido en los túneles de Gaza, ya sin capacidad de negociar y esperando la actuación alrededor, pero también con las noticias de rehenes recientemente asesinados por milicias de Hamas y encontrados sus cuerpos por el ejército de Israel. Entonces lo que vemos es primero un cambio de foco en el conflicto, la pérdida de interés en el frente de Gaza para pasar a una guerra entre potencias militares, entre tres potencias militares, y lo que ha dado paso pues a una invasión después de casi 10 años de Israel en el sur del Líbano, sobre pretexto de acabar con Hezbollah. No se ha hecho mucha mención de esto el día de hoy debido a los atentados terroristas en Israel y al bombardeo de Irán, pero ya ha iniciado la operación en tierra. Hoy día entró la brigada Golani, una brigada de élite del ejército de Israel, en territorio libanés. Mientras que los helicópteros de la Fuerza Aérea de Israel han provocado la movilización de cerca de 120.000 personas desde Beirut al norte de Israel y muchos de ellos a entrar a territorio sirio para evitar la guerra. Entonces, vemos que esta incursión de Israel en el Líbano ¿puede desencadenar un conflicto más amplio? Sí. ¿Es responsabilidad de Israel? Podríamos discutirlo, pero estos golpes certeros que se han dado a la organización de milicias anti-israelíes está llevando el conflicto a una escala diferente, al uso de armas de potencias diferentes y a la incursión de actores diferentes en un conflicto que empezó siendo regional. Muy bien, Esteban. En relación justamente a este tema, ¿no? De la muerte de Nasrallah, que creo que es un punto álgido, ¿no? En cuanto a en cuanto a que se tensen un poco más las relaciones dentro de la zona. ¿Tú crees que estaba justificado
el asesinato de Nasrallah? ¿O tú crees que quizás fue una decisión muy apresurada por parte del gobierno israelí? Por otro lado, también está justificado como tal la invasión al Líbano, ¿no? Por parte de las tropas israelíes, o cuál crees tú que hubiese sido una mejor decisión ante esta situación, no teniendo en cuenta que probablemente ya los líderes israelíes sabían que iba a generar este tipo de acciones, una escalada a nivel regional y también traer a otros actores, ¿no? Al conflicto. Esto tendría que ver mucho con cuál es la estrategia de guerra que se tiene desde los diferentes sectores. Obviamente tendríamos que decir que Hezbollah no contaba obviamente con la explosión de los Vipers que ha afectado sus comunicaciones y que ha mermado su capacidad de organización a niveles álgidos, precisamente debido a que Israel ha podido localizar a sus mandos militares muy rápidamente. Lo segundo es que obviamente cada decisión ha llevado a una siguiente todavía más violenta, ya que se sabía que obviamente una eliminación de Nasrallah, como lo fue en su momento la eliminación de Ismail Haniyeh, podía traer consigo reacciones cada vez más violentas como parte de la estrategia de guerra. Entonces aquí, nuevamente, como mencionaba, habría que mencionar si esto está en relación con la estrategia de guerra de cada actor dentro del conflicto. Cosa que para Israel sí lo es. Tanto Netanyahu como los propios Estados Unidos han mencionado más de una vez su intención, como dicen ellos, de reconfigurar la política del Medio Oriente. Siendo que si hablamos no en términos morales, sino en términos, ¿cómo decirlo?, estratégicos, puramente estratégicos, hablando en realpolitik, le ha servido para poder llevar a cabo acciones cada vez más intrusivas. En ese sentido, así como se hizo en Gaza con Hamas, Israel ha visto la oportunidad de, de, de atacar al corazón de Hezbollah al haber ya deshecho de su líder y de toda su cúpula para, ¿cómo decirlo?, para, para tener un propio control de la situación. Mientras que la estrategia de Irán en gran parte ha fracasado, y hay que decir, ya que quemaron a su primer caballo quemaron a su primer caballo de batalla, que era Hamas, que al día de hoy está casi completamente desarmado, sin acuerdo de paz, sin capacidad de negociar y únicamente contando con sus rehenes. Y por otro lado, se ha descabezado Hezbollah, que era el arma más fuerte existente, lo cual ha obligado a Irán a atacar directamente a Israel y amenazar con el poderío militar que se sabe que tiene. Entonces, la guerra se ha radicalizado e insisto, si hablamos en términos estratégicos, Israel es quien ha tenido la sartén por el mango hasta el momento. Y ya el sistema internacional tendrá su propia visión al respecto. Hasta el momento el Consejo de Seguridad ha decidido reunirse mañana a las 10 de la mañana para discutir el tema de los ataques iraníes. El gobierno libanés obviamente ha salido a acusar a Israel de una evidente violación a su soberanía y de la intrusión en asuntos externos. Aquí tenemos otros actores que tampoco se habían mencionado, como lo son las guerrillas hutíes en el Yemen, una fuerza que si bien no gobierna en el Yemen, controla casi el 80% del territorio, tiene una orientación política propia, el movimiento Ansar Allah, que ha emprendido ataques directamente contra Tel Aviv, haciendo gala de un poderío militar desconocido, que controla el Mar Rojo, que obstaculiza el comercio internacional por su posición estratégica en este espacio, en el cuerno del África. Y entonces, digamos, el conflicto se agranda en escala, pero también se aleja del foco inicial, que era el ataque del 7 de octubre y la situación existente respecto a los territorios palestinos. Muy bien, Esteban. A mí también me gustaría quizás hacer un pequeño comentario, ¿no? Justo estuve también revisando un poco de información, ¿no? Con respecto sobre todo a los ataques israelíes, ¿no? A la cúpula de Hezbollah, ¿no?
En el artículo que leía, ¿no? En Foreign Policy, se mencionaba bastante y se hacía énfasis, ¿no? Sobre todo en que la estrategia de Israel había sido sobre todo generar una especie de bueno, una especie de tensión dentro de toda esta estructura que compone Hezbollah, ¿no? Debido a que había ido eliminando sistemáticamente a mandos de alto rango, de rango intermedio e incluso ¿cómo se llama?, de rango inferior, ¿no? Lo cual de alguna manera ha dejado en la actualidad a Hezbollah bajo cierta presión por designar a un nuevo líder, no solamente a nivel, ¿cómo se llama?, supremo, ¿no? Sino también a nivel intermedio, ¿no? Como has mencionado, ¿no? Ha habido quizás una eliminación sistemática de los principales líderes, ¿no? De la cúpula de Hezbollah, pero también los atentados, ¿no? Con los walkie-talkies y los beepers, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo se llama? En un artículo de Washington Post se mencionaba que eh, Nasrallah podía ya hace mucho tiempo incluso quizás entrar en una especie de paz con Israel y de esa manera quizás hacer que el Líbano sea una nación próspera, ¿no? Se hacía bastante énfasis a este punto, ¿no? Que si es que el Líbano no tendría este conflicto directo con Israel, ¿no? Eh, Probablemente el Líbano podría ser un país con una alta capacidad económica, ¿no? Y podría ser también una potencia dentro de esta zona, ¿no? No sé qué tan cierto es esto, ¿no? Tú que tienes quizás más conocimientos acerca del tema, nos podrías comentar un poco más si es que esto es de alguna manera una posibilidad y si es que quizás el continuar el, con Hezbollah, ¿no? Y esta rivalidad con Israel realmente está provocando que el Líbano no salga de su situación, ¿no? Una situación un tanto negativa, ¿no? A nivel económico, ¿no? A nivel de desarrollo, ¿no? Ok, hay que hablar de lo que históricamente ha sido el Líbano, hablando como zona geográfica. Voy a tratar de ser breve con este punto. Pero por su ubicación privilegiada en el mar Mediterráneo frente a toda Europa, al centro, digamos, al Noráfrica y al resto del Medio Oriente, los primeros habitantes de la actual zona del Líbano fueron los mesopotámicos, posteriormente los fenicios, que se gobernaban, como bien sabemos, por la llamada talasocracia, el gobierno de los comerciantes. Es una zona con un alto potencial comercial por su ubicación estratégica en el mar Mediterráneo y además que ha tenido un historial de digamos, de potencial económico. Asimismo, en los años de gobierno cristiano maronita, Beirut, y esto ya lo digo sin tanta cuestión política, sino como una opinión, Beirut era considerada la París del Medio Oriente. Un tema es que, por ejemplo, Líbano es uno de los países con mejores niveles de lenguas extranjeras en inglés y francés respecto al resto de países. Claro, propio de la colonización existente, pero también de la educación que se ha mantenido en el futuro. Entonces, Líbano, a partir de la propia guerra civil que tuvo un deterioro, obviamente con intervención de Israel, pero también del conflicto entre las más de 20 comunidades religiosas presentes y cada una con su propia fuerza militar. Beirut pasó de ser una ciudad considerada un paraíso en el mar Mediterráneo a ser una ciudad con 15 horas de electricidad al día y a ser considerada una de las capitales más pobres del mundo. Han sucedido otras desgracias como las explosiones del 2020, por ejemplo, que algunos además adujeron a la explosión de armamento militar iraní que había llegado al puerto de Beirut. Y es por eso que este conflicto permanente con fuerzas como Hezbollah ha mermado la capacidad del Líbano primero para ser un socio confiable a nivel económico en el mundo. Bastaría ver lo que son las calificaciones crediticias en instituciones como Moody's y otras que evalúan el potencial económico de los países, el nivel de endeudamiento propio de la guerra y además la inestabilidad por los diferentes conflictos en los que está inmerso el país. Entonces podríamos decir si hay una influencia de Israel por su presencia en la guerra civil libanesa, en la guerra civil siria y en su conflicto con Hezbollah, pero también de un país que hace mucho tiempo está sumido en un permanente desgobierno. Hablar del campo interno del Líbano daría para
otras horas más conversando, pero hablamos de este equilibrio fallido de poderes con intereses muy diferentes, en los que, digamos, las comunidades religiosas del país se ven forzadas a gobernar juntas en un país que no ha terminado de establecer estos límites. Más allá del asunto de Hezbollah, hay que mencionar que desde el año 48 Líbano no reconoce la independencia de Israel y esos límites no están reconocidos por el Líbano. Por lo cual, al día de hoy existe un muro entre ambos países y no se puede cruzar de uno a otro, salvo lo hacen trabajadores humanitarios y autoridades religiosas. Tenemos el caso de la comunidad drusa, que está ubicada en el norte de Israel, sur de Líbano y oeste de Siria, que tiene problemas de nacionalidad y de ubicación de sus villas por los límites no determinados. Es decir, hay muchas aristas que quedan pendientes como partes segundas de este conflicto y que hoy no están en el foco público por no ser el motivo de la guerra, ¿no? Muchas gracias, Esteban. Ha sido una entrevista bastante larga, bastante extensa, la verdad. Has hablado acerca de una gran cantidad de temas, ¿no? Desde el tema de, bueno, desde la influencia de la revolución iraní en lo que viene a ser el Líbano, ¿no? Israel, hasta la actualidad, ¿no? Justamente con los ataques israelíes mediante los beepers, walkie-talkies, esta última, este último ataque de Irán, ¿no? A territorio israelí. La verdad, te agradezco bastante, ¿no? Por haber aceptado esta entrevista y bueno, esperemos que puedas acompañarnos también en otras entrevistas quizás un tanto más específicas para poder instruir un poco más al público en general, ¿no? Porque nos han quedado como que muchos temas pendientes, ¿no? Hablar un poquito más acerca de esta guerra civil, por ejemplo, en el Líbano, un poco más de Hamas, de los hutíes, ¿no? Y también un poco de Israel, ¿no? Porque muchas personas probablemente no conozcan mucho a Israel, ¿no? Obviamente hay bastantes posiciones ya marcadas en torno a lo que viene a ser el conflicto palestino-israelí, pero también considero que es importante que se conozca la postura israelí, ¿no? El por qué Israel actúa así, cuáles son los motivos, ¿no? Que en nuestra anterior entrevista que la hicimos hace aproximadamente unos 6 meses explicabas un poco acerca de la historia de Israel, ¿no? Pero quizás en nuestra próxima entrevista podamos enfocarnos un poco más en Israel. No sé si tienes algunas palabras que decir antes de finalizar con esta entrevista. Sí, bueno, salvo lo mencionado respecto a los temas académicos, ya hablando ahora sí desde un punto más moral que me habías consultado, bueno, ninguna guerra es justa, ninguna guerra es fraterna, y habría que pensar un poco en qué es lo que pasará después de esta guerra con las poblaciones y especialmente los civiles inocentes en todos los lados de la guerra que van a crecer con el estigma de haber tenido como primer recuerdo los misiles, los cohetes y aquello que no pidieron. Tenemos una crisis de desplazados importante en todos esos conflictos. Habría que mencionar, por ejemplo, que la guerra civil, no, que la guerra libanesa actual ya ha generado cerca de 200.000 desplazados tanto internos como externos, que producto de la guerra civil siria tenemos uno de los mayores movimientos migratorios de la historia, con casi 4 millones de sirios refugiados en Turquía, haciéndolo el país con más refugiados en el mundo, que tenemos 200.000 civiles movilizados en Israel debido a la inseguridad en el norte del país, producto de los ataques de Hezbollah, que en Gaza, al día de hoy, las 2 millones de personas que viven en un área de cerca de 40 kilómetros cuadrados se encuentran permanentemente en movilización por los ataques militares. Dentro de los análisis no hay que perder el análisis humano y obviamente entender que moralmente ninguna guerra es justa, ninguna guerra es fraterna y bueno, quiera la historia que, que este conflicto encuentre una solución justa para todos los actores presentes. Muchas gracias, Esteban. Nos vemos hasta una próxima entrevista y pues agradecidos nuevamente con tu participación en este canal. Muchas gracias. Muchas gracias, Benny.